Páginas recobradas. Donde Pereira se lee en voz alta. Un espacio creado y dirigido por Mauricio Ramírez Gómez. Dos crónicas de Lisímaco Salazar, incluidas en el libro Pedacitos de Historia, publicado en Pereira en 2013. Don Clotario Sánchez. Yo estaba muy pequeño cuando mi padre le llevó una novela a mi hermana para que leyera. Se llamaba Aura o las Violetas. Supe, porque él se lo dijo, que ese libro pertenecía a la biblioteca de don Clotario Sánchez. Desde entonces supe que existía esta biblioteca. Aprendí el nombre de su dueño, el que me sirvió más tarde para meterme entre libros de viejo y decirle que me alquilara una de sus obras. Ese día llevé a mi casa a Bertoldo, Bertoldino y Cacaceno, el que leyó con ansia infinita a mi hermana, y escuchamos mi madre, mi bisabuela, la tía Isabel y mi persona. A los 8 días volví, entregué el libro y llevé otro. Recuerdo que llamaba Napoleón el Pequeño, de Víctor Hugo. Seguí sacando libros cada semana de la biblioteca de don Clotario para leerlos con mi hermana. Llevé a Bugyargal, Las Rosas de la Tarde, Genoveva de Brabante y Las Mil y Una Noches. En aquellos tiempos, cuando conocí a don Clotario Sánchez, ya él era un hombre lleno de años. Bien recuerdo que tenía su biblioteca en la parte oriental de la Plaza de Bolívar. Por eso puedo decir que no conocí otro oficio a don Clotario. Lo que sí supe cuando fui hombre es que don Clotario Sánchez era tío de Juan Bolívar, y como éste me contó que ellos habían venido de Chía, Cundinamarca, deduzco de esa afirmación que don Clotario también emigró de Cundinamarca a la tierra del Otún. Se sabe pues que don Clotario llegó a Pereira en el año de 1885 con una familia que no era muy numerosa, y con él debió haber llegado la madre de Juan Bolívar, que era su hermana. Aquí se instalaron y trabajaron desde entonces en bien del pueblo, que crecía aceleradamente. Don Clotario fue el padre de una hija que se llamaba Dolores, pero que sus amigos y parientes le decían Lola. Era una mujer alta, delgada, simpática, llena de entusiasmo en la vida, tanto que quien la trataba quedaba prendado de su conversación. Don Clotario fue el progenitor de Martín, quien trajo a este pueblo la primera máquina de retratar. Daguerrotipo llamaban en ese entonces esta clase de aparatos, y con ella entusiasmó a los que habitaban en Pereira. Don Clotario fue también el padre de Ricardo Sánchez, célebre corresponsal de los diarios de la capital y colaborador de los semanarios que circulaban en Pereira. En la guerra con el Perú, quizá contratado por un periódico de Bogotá, Ricardo penetró con las fuerzas armadas hasta donde habitaron las tribus de Huitotos y llegó hasta el Amazonas, desde donde comunicó los movimientos de las tropas, tanto de Colombia como del Perú. Ricardo regresó y escribió una historia sobre Pereira, en la que mejor se estampa la vida de los marulandas, pues era siempre un admirador de don Valeriano y de don Juan María, antes de la muerte de estos ciudadanos. Como era colaborador asiduo del diario, visitaba los talleres, que era donde yo trabajaba.
Ricardo estaba afectado por el mal de Hansen, pero era un hecho que yo ignoraba por completo. El caso fue que cuando la guerra con el Perú ya entraba a Agua de Dios, quizá donde recibía tratamiento y en donde murió una fecha que no conozco. Don Clotario fue el padre de otros 2 hijos, uno que llamaba Julio, a quien conocí con un café bien organizado. En él las gentes jugaban a los billares, mientras otros se acumulaban en garitos secretos a perder o a ganar con las muelas de Santa Apolonia. Julio Sánchez fue uno de aquellos liberales rebeldes que negaba hasta su propia existencia. Por esto se vio envuelto con don Jesús Antonio Cardona y otros que no recuerdo en asuntos de justicia, pues en aquellos tiempos se tomaba por blasfemia cualquier expresión que un ciudadano lanzaba. Otro de los Sánchez, hermano de Martín y Ricardo, fue uno de quien jamás supe su nombre, pero que tenía su taller de zapatería en la carrera 13 entre calles 17 y 18. Allí lo vi trabajar por mucho tiempo y vine a saber que era hijo de don Clotario porque Andresito Martínez me lo contó. Escolástico Acevedo, Colaco. Un día resolví viajar a la ciudad. Me chanté un vestido de dril zarabiado, calcé unas alpargatas o gamoseñas y tomé el camino. Este viaje se cumplía en uno de los días de la semana. Cuando llegué a la ciudad, entré a la casa de don Victoriano Rivera, descansé un rato conversando con sus 3 hijas Isabel, Jovita y Ernestina. Luego me despedí, tomé la calle 22, subí a la carrera 8ª y doblé a la derecha con el propósito de llegar a la Plaza Mayor. Cuando llegué a la calle 20, me detuve y miré a la carrera 9ª en donde vivía un señor Uribe, un medicamentero que le enviaba jaquequines a mi madre para aplacarle los dolores de cabeza que la atormentaban frecuentemente. Como no tenía afán de viajar, allí me planté un rato, viendo pasar animales por las calles empedradas y las pocas gentes que marchaban por las aceras de ladrillo. Metidos en mi cabeza, pensamientos para construir una ensalada de las que recitaba en Altamira a los arrieros que cubrían los corredores de cargas y los que armaban sus toldos en el camellón. De pronto, a una velocidad que yo no conocía, repuntó una cosa por la 9ª y avanzó a donde me encontraba, por la mitad de la calle, zigzagueando de tal manera que lo primero que se me vino a la memoria fue una tragedia de algo que yo no conocía, un aparato que yo veía inmensamente grande produciendo un ruido de golpes sucesivos como de vigas y de alfardas, de reyes y de canes que caían a consecuencia de un terremoto. Estos ruidos solo los había escuchado en los montes de la casa solariega cuando derribaban un árbol gigante. El pensamiento, que es más veloz que la luz, envolvió cosas, tantas cosas que hoy no sé comentar, no alcanzo a imaginar, y si las imagino o las observo todas como las capté en el momento del miedo, no me explico cómo encajaron en las células del cerebro. Aquel aparato era cosa de otro mundo, parecido al demonio que me enseñaron a conocer mis ascendientes. Intenté correr por la 8ª hacia abajo o avanzar al centro de la plaza. Quise entrarme a la casa de balcón de la señorita Esposada o correr hasta la iglesia que apenas estaban construyendo. Es decir, no hubo un punto cardinal a donde no quisiera marchar para esconderme de aquello que era peor que los vestiglos de que me daban cuenta mi bisabuela, mi abuela y mi madre. Ese miedo terrible fue como una eternidad, pero al fin terminó.
Fue entonces cuando me di cuenta que estaba parado en el mismo lugar, apenas con las piernas temblorosas y las manos inmóviles. El terror había paralizado mis nervios y allí me tenían convertido en una estatua, en una piedra, en algo inanimado. La máquina cruzó la plaza y bajó a la sexta hasta que se perdió girando a la derecha. Aquella cosa era el primer automotor que había llegado a la ciudad de Pereira. Aquello que me confundió, que me llenó de terror, era un automotor marca Ford que habían adquirido don Pacho Uribe, el doctor Juan Bautista Gutiérrez y don Jesús Cano. Lo manejaba aquel día Escolástico Acevedo, Colaco, a quien habían contratado los dueños para que se los armara y se los manejara. Este era el primer automóvil que llegaba a la ciudad y Colaco el primer chofer que corría por las calles haciendo esguinces en los empedrados y en las noches y en los días feriados, transportaba a los parrandistas y a las colegialas del barrio a uno y otro lugar de la ciudad. Así describe este aparato Fernando Uribe Uribe en su libro Historia de una ciudad, Pereira. Tenía bocina de corneta, accionada por la bomba de caucho, luz de carburo que se encendía con un fósforo después de reemplazar la carga del polvo blanco y graduar el agua habilidosamente, teniendo cuidado que los muchachos no tocaran el botón graduador que inundaba el tanque. El aparato prendía cuando le daba la gana y cuando tal hacía, rodaba de una a otra plaza dando tumbos y saltos sobre el empedrado durante el día y la noche del sábado y domingo, produciendo buenos rendimientos a los propietarios. Escolástico Acevedo, el viejo Colaco, se instaló en Pereira. Aquí contrajo matrimonio, fue amigo de todos y montó una fundición, quizá la segunda del pueblo, pues la primera era la de don Antonio José Quintero, el viejo zorro, autor de Chascarrillos y Retruécanos, venido de Caldas, aquella ciudad que se levantaba en el Valle de la Urrá. El amigo Colaco vivió muchos años en este pueblo, marchó después a Medellín y allá debe encontrarse habitando en la casa con los suyos o en el cementerio con los muertos. Páginas recobradas. Donde Pereira se lee en voz alta. Un espacio creado y dirigido por Mauricio Ramírez Gómez.